El encuentro con el misterio. Era una tarde calurosa de otoño en un pequeño pueblo de México. El aire estaba fresco, pero el sol de la tarde aún ardía en el horizonte. El viento movía suavemente las hojas caídas de los árboles, como si estuvieran susurrando secretos de épocas pasadas. Sofía, Andrés y Valentina caminaban por una calle tranquila, rodeada de casas de adobe con paredes blancas y techos de teja. Habían salido de la escuela y, como de costumbre, no sabían qué hacer con el resto de su tarde. Sofía era la más inquieta del grupo. Con su cabello largo y oscuro, y una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba, siempre estaba buscando algo nuevo y emocionante. Andrés, en cambio, era más reservado. Sus ojos, siempre observadores, revelaban a un chico pensativo, algo escéptico y poco propenso a creer en historias fantásticas. Valentina, la tercera en el grupo, era el equilibrio entre ambos. Ella poseía una inteligencia aguda y una cautela que, a menudo, la llevaba a dudar antes de actuar. Aunque disfrutaba de las aventuras, nunca perdía de vista los posibles peligros. Ese día, mientras caminaban cerca de un callejón poco transitado, algo llamó la atención de Sofía. ¿Han visto eso?, preguntó, señalando un edificio antiguo y polvoriento al final del callejón. Nadie lo había notado antes, ya que la fachada estaba completamente cubierta de enredaderas y su puerta de madera parecía estar sellada por años. Andrés, con un suspiro, miró a su alrededor. Es solo una casa vieja, ¿por qué nos fijamos en eso? Pero a Sofía le brillaron los ojos, como si hubiera descubierto un secreto escondido. Algo no está bien con esta casa. Miren esas puertas, parecen como si invitaran a entrar. Valentina se acercó con cautela. Sofía, no creo que deberíamos meternos ahí, ¿qué tal si está cerrada por una razón? Pero Sofía ya había dado un paso adelante. No escuchaba razones. La puerta vieja, aunque rechinante, se abrió con un empujón firme. Adentro, la oscuridad era casi total. Un aire polvoriento llenaba el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La luz del sol apenas lograba entrar por las rendijas de las ventanas cubiertas de polvo, creando patrones de sombras en el suelo de madera crujiente. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, mirando a su alrededor. ¿Una biblioteca? Sofía se adelantó un paso más y vio estantes llenos de libros viejos, con cubiertas desgastadas y páginas amarillentas. Parece más bien una biblioteca abandonada, dijo, intrigada. Pero, ¿por qué hay tantos libros aquí? Esto no parece un lugar común. ¿Deberíamos seguir?, preguntó Andrés, mirando alrededor con desconfianza. Esto tiene un aire raro, como si todo estuviera fuera de lugar. Sofía no dudó. Vamos a investigar un poco más, ¿qué pasa si encontramos algo increíble? Sin esperar respuesta, comenzó a caminar entre las estanterías, pasando su mano por los lomos de los libros. Cada uno parecía más antiguo que el anterior, y había algo extraño en el aire, como si esos libros contaran historias que nadie más conocía. Entonces, uno en particular llamó su atención. Estaba cubierto de polvo, pero al tocarlo, el polvo se disipó como si no hubiera estado allí durante siglos. El título del libro, escrito en letras doradas, era La Biblioteca del Tiempo. No era un título común, ni siquiera algo que pareciera de este mundo. Sofía abrió el libro, sin pensarlo dos veces, y comenzó a leer en voz baja, sin saber que estaba a punto de desatar algo mucho más grande que ella. Este libro está escrito en un idioma extraño, dijo Valentina, mirando el contenido en voz baja. Pero en cuanto Sofía empezó a leer las primeras palabras en voz alta, algo sucedió. Un viento fuerte sacudió las estanterías, y las luces de la habitación parpadearon. El aire se volvió denso, y una sensación de calor envolvió la sala, como si el tiempo mismo se estuviera doblando. Andrés, que estaba al lado de Sofía, dio un paso atrás. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando a su alrededor con creciente incomodidad. Sofía continuó leyendo, casi hipnotizada. No sé, pero, ¿están viendo esto?
Las paredes de la biblioteca comenzaron a desvanecerse, como si todo estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. Los tres amigos se tomaron de las manos y, de repente, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. En un abrir y cerrar de ojos, la biblioteca desapareció. La oscuridad fue reemplazada por una luz cegadora, y una oleada de calor envolvió sus cuerpos. Luego, el suelo firme bajo sus pies se transformó en un paisaje árido, cálido. Al mirar alrededor, se dieron cuenta de que ya no estaban en la biblioteca, ni siquiera en su ciudad. ¿Dónde estamos?, preguntó Valentina, mirando el paisaje desértico frente a ellos. Al fondo, enormes pirámides se erguían en el horizonte, masivas y misteriosas. La escena ante ellos parecía sacada de un libro de historia. Andrés miró a su alrededor, con el rostro pálido. Esto no puede ser real, esto es Teotihuacán, estamos en el pasado. Sofía no podía creer lo que veía. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué diablos ha pasado? Una sensación de pánico empezó a apoderarse de ellos. Valentina miró sus manos, como si intentara comprender lo que acababa de suceder. No puede ser. ¿Cómo hicimos esto? Esto no puede estar pasando. Sofía, intentando calmar a sus amigos, tomó una respiración profunda. Creo que hemos viajado en el tiempo. Pero antes que pudieran procesar lo que había sucedido, algo extraño sucedió. Mientras caminaban hacia las pirámides, una vibración comenzó a recorrer la tierra, y el aire se tornó pesado. En ese instante, uno de los trabajadores, que estaba cerca de una de las pirámides, los miró fijamente. ¿Qué hacen aquí?, preguntó en tono grave. Sofía, sin pensarlo, se acercó a él, como si fuera una respuesta automática a una curiosidad insaciable. Estamos aquí por accidente, dijo, tratando de explicar. Pero en cuanto tocó una de las piedras de la pirámide, un estruendo resonó por todo el campo, como si un terremoto se estuviera desatando bajo sus pies. Tenemos que irnos, gritó Andrés, jalando a Sofía, mientras Valentina comenzaba a correr en la otra dirección. Pero no podían regresar. El aire se volvió denso, y en un parpadeo, todo lo que conocían desapareció. Volvieron a la biblioteca, pero algo estaba muy mal. El lugar ya no era el mismo. Las estanterías, antes cubiertas de polvo, ahora brillaban intensamente. La ciudad que conocían ya no era la misma. En las calles, las personas se veían diferentes, y los edificios, que antes eran modernos, ahora se veían viejos y desgastados. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Sofía, con el corazón acelerado. Andrés observó, asustado. Creo que alteramos algo en el pasado. Y no sabemos qué consecuencias va a tener esto. Valentina, temblando, miró a sus amigos. Necesitamos encontrar una forma de arreglar esto, antes de que sea demasiado tarde. La realidad a su alrededor comenzó a desmoronarse. La historia ya no era la misma. Y, sin saberlo, acababan de liberar una fuerza mucho más grande que ellos. Ecos del pasado. La confusión reinaba en el aire. Después de regresar de ese viaje inesperado a Teotihuacán, los tres amigos se encontraban parados en la misma biblioteca en la que todo había comenzado. Pero algo había cambiado. La atmósfera era extraña, pesada, como si el tiempo mismo estuviera quebrado. Los estantes de libros, que antes estaban cubiertos de polvo, ahora brillaban de una manera antinatural, como si los objetos dentro de la biblioteca estuvieran huyendo de su propia existencia. Esto no tiene sentido, dijo Andrés, con la voz temblorosa, mientras observaba a su alrededor, intentando comprender lo que sucedía. Acabamos de volver, pero no es el mismo lugar. Nada es igual. Valentina, visiblemente preocupada, caminó lentamente hacia una mesa en la que descansaba un periódico arrugado. Lo levantó con cautela, como si temiera que se desintegrara al contacto. Al abrirlo, encontró una noticia que la dejó helada. Esto no puede ser real, susurró, pasándole el periódico a Sofía y Andrés. Miren esto. Ambos se acercaron rápidamente y leyeron en silencio.
La noticia hablaba de un acontecimiento histórico que no debía haber ocurrido, un imperio desconocido, fundado en la revolución que nunca sucedió. El encabezado decía, el imperio mexicano se establece tras la gran victoria de los insurgentes de 1810. La Revolución Mexicana, según el periódico, nunca había existido en su forma original. En su lugar, se había establecido un régimen monárquico, con una nueva dinastía en el poder. Sofía frunció el ceño al leer la noticia. Pero eso no es lo que pasó, nunca hubo un imperio mexicano en 1810. La independencia fue ganada por los insurgentes. Este no es el México que conocemos. Algo que hicimos alteró la historia. Andrés negó con la cabeza. Esto no puede ser posible, ¿cómo podría un solo gesto nuestro cambiar tanto? Debemos haber tocado algo más de lo que imaginamos. Valentina miró a sus amigos, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si cada vez que interferimos con el pasado, estamos creando nuevas realidades? No solo una línea de tiempo, sino varias, con efectos impredecibles. Sofía miró a Valentina con un brillo de inquietud en sus ojos. Creo que tenemos razón. Lo que vimos en Teotihuacán, el hecho de que tocara esa piedra, algo debió haber cambiado. Si alteramos ese momento, entonces todo lo que vino después también cambió. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Andrés, apretando las manos, como si intentara encontrar alguna solución rápida. ¿Volvemos al pasado y corregimos lo que hicimos mal? ¿Y si eso lo empeora?, respondió Valentina con tono grave. Cada vez que tratamos de arreglar algo, creamos más problemas. Tal vez lo mejor sea descubrir qué fue exactamente lo que cambiamos antes de hacer algo más. Sofía se cruzó de brazos y miró a sus amigos con seriedad. Tenemos que entender lo que pasó. Si cambiamos la Revolución Mexicana, eso significa que no solo afectamos a ese evento. Tal vez tocamos algo más profundo que ni siquiera vemos aún. Valentina estaba de acuerdo, pero no dejaba de sentirse incómoda. Algo extraño estaba sucediendo, algo que no podían controlar. Entonces, como si fuera una revelación, se le ocurrió algo. Escuchen, dijo, pensativa. ¿Recuerdan el libro de La Biblioteca del Tiempo? ¿Y si no solo viajamos al pasado, sino que dejamos una marca en el tiempo cada vez que intervenimos? Como si, en lugar de cambiar solo un evento, estuviéramos modificando la estructura misma del tiempo. Cada pequeña acción que tomamos afecta todo lo que viene después. Andrés la miró, frunciendo el ceño. Eso suena peligroso. Pero tienes razón, Valentina. Cada vez que hemos viajado, hemos alterado algo. Y ahora, el mundo que vemos no es el mismo. ¿Qué pasaría si nunca podemos devolver todo a su lugar? Sofía, mirando con preocupación a sus amigos, tomó una respiración profunda. Lo único que sé es que tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada mientras todo cambia. Si la historia se ha alterado, debemos saber qué exactamente modificamos. Solo entonces podremos corregirlo. Decididos a investigar, los tres amigos se aventuraron fuera de la biblioteca, en busca de respuestas. La ciudad que conocían ya no existía. Las calles estaban diferentes, las personas no parecían las mismas. Las casas y edificios, que antes parecían modernos, ahora tenían un aire antiguo y sombrío. La gente caminaba apresurada, con miradas vacías, y la tecnología que dominaba la vida cotidiana ahora parecía retrasada. El mundo ha cambiado por completo, dijo Valentina, mirando a su alrededor. ¿Qué clase de poder hemos desatado? Sofía intentó mantenerse calma, pero no podía evitar sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Necesitamos encontrar alguna pista sobre lo que hicimos mal. Algo en esta ciudad, algo en el pasado, debe haber cambiado radicalmente. Pasaron varias horas recorriendo las calles de la ciudad, pero todo parecía extraño. Las tiendas, las plazas, las personas, todo estaba diferente, pero en una manera que no podían identificar claramente. A medida que caminaban, llegaron a una plaza central,
donde un grupo de personas discutía acaloradamente sobre la política del imperio que se había establecido. Había algo inquietante en sus voces, una desesperación palpable en el aire. «Esto no es el México que conocemos», susurró Valentina. «Este imperio nunca existió en la historia. Todo está mal». De repente, uno de los hombres de la multitud se acercó a ellos. «¿De dónde vienen ustedes?», les preguntó, con una mirada penetrante. «No les he visto antes. ¿Qué opinan del nuevo régimen? ¿Apoyan al imperio o se oponen?». Sofía sintió una oleada de pánico. «Nosotros venimos de un lugar lejano», dijo, improvisando. «Estamos aquí por accidente». El hombre las miró con desconfianza. ¿Accidente? Todos estamos atrapados en esta nueva realidad. Nadie sabe cómo se llegó hasta aquí, pero estamos bajo la sombra del Imperio Mexicano. Lo que antes era nuestra tierra, ahora es un territorio gobernado por una dinastía que no pertenece a nuestros ancestros. Si ustedes no apoyan la causa, deberían tener mucho cuidado». «¿Un imperio?», murmuró Andrés, preocupado. «No puede ser. No es la historia que conocemos». El hombre los observó por un momento, luego dio un paso atrás. «Cuidado. Este es un lugar peligroso para los que cuestionan el orden establecido». Con una sensación de inquietud creciente, los tres amigos se apresuraron a salir de la plaza. Sabían que algo aún más grande que ellos estaba ocurriendo, algo que debía corregirse, pero no sabían cómo. «Tenemos que volver a la biblioteca», dijo Valentina, mirando con preocupación a sus amigos. «Solo allí podemos encontrar respuestas sobre cómo restaurar lo que hemos alterado». Pero al dar el primer paso hacia el regreso a la biblioteca, una extraña sensación de distorsión los envolvió, como si el tiempo mismo estuviera a punto de quebrarse nuevamente. El futuro y el pasado comenzaban a confundirse, y la sensación de que el mundo estaba cambiando a su alrededor se intensificaba. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Andrés, sin respuesta. «¿Podemos volver al pasado y arreglar esto?». «Eso es lo que tenemos que averiguar», dijo Sofía con determinación. «Porque si no lo hacemos, el tiempo mismo podría desaparecer por completo». Y con esa sensación de descontrol y la presión de salvar el mundo que conocían, los tres amigos caminaron de regreso a la biblioteca, sabiendo que su próxima decisión sería crucial para el destino de todos. La puerta del tiempo. La noche había caído sobre la ciudad, y con ella, una quietud extraña se apoderó de las calles. La biblioteca, aunque parecía haber vuelto a la normalidad, estaba impregnada por una atmósfera inquietante, como si todo lo que había sucedido en los últimos días estuviera suspendido en el aire, esperando algo. Sofía, Valentina y Andrés se encontraban reunidos nuevamente en su interior, cada uno sumido en sus pensamientos, pero sabiendo que algo debía hacerse. «El tiempo ya no es el mismo», murmuró Valentina, con un tono grave, mientras caminaba entre los estantes de libros. Sus pasos resonaban en el silencio que llenaba el lugar. «Cada momento que hemos tocado ha dejado una marca. Algo ha cambiado y no sé si podemos arreglarlo». Sofía se acercó a ella, también preocupada. «Sí, el tiempo no solo ha cambiado, se siente roto. Como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja. Cada paso que damos, el suelo se mueve bajo nuestros pies». Andrés, quien había estado observando un viejo mapa del México colonial sobre la mesa, levantó la mirada. «Es más que eso, Sofía. No solo estamos cambiando el pasado, estamos alterando todo lo que conocemos. Este no es el país que recuerdo. El mapa, las noticias, las personas, nada es como debería ser». Valentina dejó el libro que estaba hojeando con cuidado. «Es cierto. La historia que leímos en el periódico, esa de un imperio mexicano que nunca existió, debe ser el resultado de lo que hicimos. Si alteramos la Revolución Mexicana, todo lo que vino después se ha deshecho. Pero, ¿cómo sabemos que hicimos mal? Eso es lo que tenemos que descubrir», dijo Sofía con una mirada decidida, pero también llena de incertidumbre. «Si algo hemos aprendido es que cada vez que viajamos, cada vez que cambiamos algo,
todo lo demás cambia con nosotros. Pero no podemos seguir así. El tiempo se está desmoronando. Necesitamos entender cómo funciona esta biblioteca, cómo podemos regresar y arreglar lo que destruimos. Los tres se acercaron al antiguo libro La Biblioteca del Tiempo. Era el mismo que había abierto la puerta a todas sus travesuras. La cubierta, aunque desgastada, seguía siendo tan misteriosa como siempre, y cuando Valentina lo abrió, algo extraño sucedió. En la página que había leído antes, apareció un mapa, un dibujo que antes no estaba allí. Era pequeño, casi como una anotación al margen, pero lo que mostraba era claro, un camino que salía de la biblioteca y se extendía por la ciudad, atravesando distintos puntos clave de la historia, hasta llegar a un lugar en las afueras, un punto que no reconocían. Esto no estaba aquí antes, murmuró Valentina, sorprendida, señalando el mapa. Es como si nos estuviera guiando a un lugar específico. Andrés se inclinó sobre el mapa, tratando de descifrarlo. ¿Ese camino, a dónde nos lleva? Parece que nos indica un sitio en las afueras de la ciudad. Sofía miró el mapa con atención. Ese lugar parece ser el epicentro de todo lo que hemos alterado. Ese es el punto donde todo comenzó a cambiar. Si llegamos hasta allí, tal vez podamos encontrar la manera de corregirlo. ¿Y si no podemos regresar de ahí?, preguntó Andrés, con una nota de duda en su voz. ¿Y si es demasiado tarde? Valentina lo miró con seriedad. Es ahora o nunca. Si no hacemos algo, todo se desmoronará, y no sé si habrá un después al que regresar. El tiempo puede colapsar y no solo nosotros estaremos atrapados, sino todo el mundo. Con esas palabras resonando en sus mentes, los tres amigos decidieron salir de la biblioteca y seguir el mapa. El aire fuera era pesado, como si el mundo mismo estuviera esperando el próximo movimiento de ellos. Las calles, aunque conocidas, parecían transformadas. Las sombras eran más largas, las luces más tenues, y el murmullo de la ciudad había desaparecido, sustituido por un silencio inquietante. Esto no puede ser real, dijo Valentina, mientras caminaba entre los edificios que parecían estar más antiguos de lo que recordaba. ¿Cómo puede ser que toda la ciudad haya cambiado tanto? Sofía la miró con una mezcla de miedo y determinación. Es como si estuviéramos en otro tiempo, un tiempo que no existe. Los edificios, las personas, todo, no se siente bien. Andrés avanzó unos pasos adelante. No importa. Tenemos que llegar a ese lugar del mapa. No sabemos qué encontraremos, pero no tenemos elección. Caminaron por varias calles y pronto llegaron a una plaza central, donde una estatua de un emperador que nunca había existido en su historia los observaba desde el centro. Era enorme, y su presencia en el corazón de la ciudad era inquietante. La figura estaba tallada con tal detalle que parecía tener vida en sus ojos, pero esos ojos no mostraban sabiduría ni bondad, sino algo más oscuro. Esto no es lo que debería estar aquí, dijo Valentina, señalando la estatua. Este emperador nunca existió. Esto no es el México que conocemos. Sofía acercó su mano a la base de la estatua, tocando la fría piedra. Algo en este lugar está mal, Valentina. No solo es la estatua. Este lugar, esta plaza, todo está equivocado. Andrés, sintiendo una extraña presión en el aire, tomó un paso atrás. No creo que lo solucionemos aquí. El mapa nos lleva más allá de esto. Entonces, a lo lejos, vieron una estructura que antes no estaba allí. Un edificio que no recordaban haber visto, pero que ahora parecía formar parte de la ciudad, aunque sus paredes desmoronadas y el aire enrarecido indicaban que no era un lugar al que cualquiera se acercaría sin pensarlo dos veces. Sin embargo, el mapa parecía señalarlo con firmeza. Es allí, dijo Valentina, señalando el edificio. Eso es lo que debemos encontrar. Al acercarse a la puerta de metal del edificio, se dieron cuenta de que no era solo una puerta común. Estaba sellada, como si alguien o algo hubiera puesto un esfuerzo inmenso para impedir el acceso.
El aire alrededor de ellos se volvía cada vez más denso, como si estuvieran a punto de desbordarse, como si el tiempo mismo estuviera presionando contra ellos. «Tenemos que entrar», dijo Sofía, con la voz firme pero nerviosa. «No hay otro camino». Valentina se adelantó y empujó la puerta con todas sus fuerzas. Al principio, la puerta no cedió, pero con un ruido ensordecedor, se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro y largo. La luz dentro era tenue, como si estuviera filtrada por algún velo misterioso. Al final del pasillo, una gran biblioteca se extendía ante ellos. Sin embargo, algo en la atmósfera de esa biblioteca era diferente. Las estanterías, llenas de libros, parecían pulsar, como si estuvieran vivas, como si guardaran secretos que nunca deberían ser revelados. Esto no es normal», murmuró Valentina, al observar la energía que emanaba de los libros. «Eso es lo que necesitamos», dijo Sofía, avanzando con cautela. «Tenemos que encontrar el libro que nos diga cómo arreglar lo que hicimos». Pero justo cuando comenzaron a caminar hacia la biblioteca, una figura oscura apareció ante ellos. No era humana. No era nada que pudieran entender. Su forma era borrosa, pero sus ojos, profundamente oscuros, los miraban con una intensidad aterradora. «Bienvenidos, viajeros del tiempo», dijo la figura, su voz profunda y resonante llenando el aire. «Han llegado al final de su viaje, pero no todos regresarán». Los tres amigos se quedaron paralizados, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. El tiempo, esa frágil corriente que había mantenido todo unido, comenzaba a deshilacharse ante ellos. Y, sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse al mayor desafío de sus vidas. El guardián del tiempo. La atmósfera dentro del edificio era densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de un poder ancestral. Los tres amigos avanzaron cautelosamente por el largo pasillo, cuyos muros se alzaban con una majestuosidad sombría. La luz era tenue, filtrada por una especie de niebla que parecía desbordarse desde las grietas de las paredes. A medida que se acercaban al final, donde la gran biblioteca los esperaba, el silencio se volvía cada vez más pesado, como si algo los estuviera observando en la oscuridad. Sofía, con el corazón acelerado, no podía dejar de mirar hacia adelante, donde la figura que los había amenazado había desaparecido. La imagen de los ojos oscuros, llenos de un poder inexplicable, se mantenía grabada en su mente. «¿Qué fue eso? ¿Qué era esa figura?», preguntó en voz baja, su tono tembloroso. Valentina, que caminaba al lado de ella, frunció el ceño. «No lo sé. Pero si hay algo que aprendimos, es que nada en este lugar es lo que parece». Esa figura no era humana, pero también sabía mucho sobre nosotros. Andrés, que iba un paso detrás de ellas, no dejaba de mirar hacia los estantes llenos de libros, como si los mismos volúmenes pudieran esconder la respuesta a sus preguntas. «Lo que sabemos es que estamos aquí por una razón. Y si hay algo que nos puede ayudar a corregir lo que hicimos, está en esa biblioteca». Finalmente, llegaron al umbral de la gran biblioteca. El espacio que se extendía ante ellos era mucho más grande de lo que había imaginado. Las estanterías parecían infinitas, apiladas hasta el techo, y el aire estaba impregnado con el olor a libros antiguos. Pero había algo más, una sensación extraña, como si las paredes mismas respiraran. Los libros no solo estaban allí, en silencio. Algunos parecían moverse, como si tuvieran vida propia, y el murmullo suave, apenas perceptible, del pasar de las páginas llenaba el aire. «Esto no se ve normal», dijo Valentina, con cautela, mientras avanzaba con paso firme. «Siento que estamos siendo observados». Sofía asintió, con la mirada fija en las estanterías. «Es como si todo estuviera vivo. Todo aquí parece tener una energía propia. Como si la biblioteca no solo guardara libros, sino que también protegiera algo más. Algo muy valioso». Andrés caminó un poco más adelante, su mirada perdida entre las estanterías. «No creo que podamos encontrar lo que necesitamos aquí solo buscando al azar. Tiene que haber algo específico, algo que nos guíe».
De repente, una sombra se movió detrás de ellos, y un crujido rompió el silencio. Los tres se voltearon rápidamente. De la penumbra emergió una figura, alta y esquelética, vestida con una capa oscura. Su rostro estaba cubierto por una máscara, pero sus ojos, profundamente oscuros, los observaban fijamente. ¿Quién eres?, preguntó Valentina, su voz firme pero nerviosa. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente, con una presencia que parecía engullir la luz que la rodeaba. «Soy el guardián del tiempo», dijo finalmente la figura con una voz profunda, resonante, que parecía provenir de todas partes a la vez. «He estado esperando su llegada». Sofía dio un paso atrás, su instinto de supervivencia comenzando a alertarla. «¿Qué significa eso? ¿Por qué nos estás observando?» El guardián dio un paso más, su figura altísima proyectándose sobre ellos. «Ustedes han alterado el curso del tiempo. Han tocado lo que no debían tocar. Pero, como todo ser humano, han buscado corregir el error. Lo que no saben es que su presencia aquí ha roto más de lo que pueden entender». Andrés, que hasta ese momento había estado observando con desconcierto, dio un paso adelante, decidido. «¿Qué quieres decir con eso?» «Venimos a arreglar lo que hicimos mal. Necesitamos saber cómo restaurar el tiempo». El guardián los miró con intensidad. «Lo que buscan no es tan sencillo. El tiempo no es solo una cadena de eventos que pueden reconfigurar a voluntad. Cada cambio, cada corrección que intenten, traerá consigo un precio. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio». Sofía se adelantó, mirando al guardián con determinación. «Lo que hicimos fue un error, pero lo corregiremos. No vamos a permitir que el tiempo se destruya, ¿nos vas a ayudar o no?» La figura del guardián pareció sonreír, aunque su rostro cubierto por la máscara no mostraba ninguna expresión. «¿Ayudar? ¿Quién dijo que yo quiero ayudar? Yo solo soy un observador. Mi tarea es velar por la estabilidad del tiempo. Y ustedes han alterado esa estabilidad. Ahora deben enfrentar las consecuencias». Valentina, sintiendo que el tiempo se agotaba, dio un paso al frente, alzando la voz. «No tenemos tiempo para tus juegos, guardián. ¿Dónde está el libro que necesitamos? ¿Cómo podemos corregir lo que hemos hecho?» El guardián las observó en silencio durante un largo momento. Finalmente, levantó una mano y señaló una estantería en el extremo opuesto de la biblioteca. «El libro que buscan está allí, pero no es tan simple como tomarlo. La biblioteca no permite que nadie entre en ella sin enfrentarse a lo que han roto». Sofía frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Enfrentarse a qué? No entendemos. La figura del guardián levantó la máscara lentamente, y cuando lo hizo, los tres amigos vieron algo que los heló por completo. Sus ojos, más que ojos, parecían agujeros negros, vacíos, infinitos, como si miraran más allá del espacio y el tiempo. «Enfréntense a lo que han cambiado», dijo con una voz que resonó como un eco en sus mentes. «Solo entonces podrán restaurar lo que se ha perdido. Y si fracasan, el tiempo se desmoronará de manera irreversible». Con un rápido movimiento de su mano, la oscuridad comenzó a envolverlos. Las paredes de la biblioteca parecían moverse, distorsionarse, y el suelo bajo sus pies comenzó a girar. La sala, antes tan imponente y silenciosa, ahora era un caos. Los libros volaban por el aire como si fueran arrastrados por una tormenta invisible. «Tenemos que salir de aquí», gritó Valentina, mientras trataba de mantener el equilibrio. «Esto no es real». Pero el guardián, ahora más cercano que nunca, los miraba sin expresión, mientras las sombras se apoderaban de todo a su alrededor. «¿Realidad?», preguntó con frialdad. «La realidad es solo una ilusión que el tiempo ha creado. Cuando todo se destruya, ¿qué quedará de ustedes?». Antes de que pudieran reaccionar, una luz cegadora explotó en el centro de la habitación, y cuando abrieron los ojos, ya no estaban en la biblioteca. Estaban en otro lugar, uno que nunca habían visto antes. El tiempo ya no era lineal, ni lógico, ni predecible.
Estaban en un lugar donde las reglas no existían, donde el pasado, el presente y el futuro estaban entrelazados de una forma que ni siquiera podían comprender. Sofía, Valentina y Andrés se miraron entre sí, con el rostro marcado por la incertidumbre. ¿Qué les esperaba en este nuevo y extraño lugar? ¿Podrían corregir el caos que habían desatado antes de que fuera demasiado tarde? El guardián, desde su distante figura, observaba en silencio, sabiendo que su tarea aún no había terminado. La última decisión. Cuando la luz cegadora desapareció, los tres amigos se encontraron en un paisaje extraño, uno que no podían reconocer. A su alrededor, el aire era denso y parecía estar suspendido en el tiempo, como si el mundo entero estuviera congelado. No había sonidos, ni el susurro de los árboles ni el murmullo de la ciudad. Era como si el universo entero hubiera quedado atrapado en un segundo suspendido, y ellos eran los únicos seres conscientes de ello. Sofía fue la primera en hablar, su voz quebrada por la sorpresa y el miedo. ¿Dónde estamos? Esto no es nada de lo que conocemos. Valentina miró a su alrededor, observando el terreno extraño. Era un paisaje surrealista, donde los colores se mezclaban de una forma que no debería ser posible. El cielo estaba dividido en tonos extraños, desde un naranja vibrante hasta un azul oscuro que parecía absorber la luz. El horizonte era difuso, sin un punto claro en el que se pudiera fijar la vista. Todo parecía estar en un estado intermedio, como si todo estuviera a punto de desmoronarse, pero aún no lo hubiera hecho. No tengo idea, respondió Valentina, su voz teñida de desconfianza. Pero algo aquí no está bien. Este lugar no parece ser parte de nuestro mundo. No sé si esto es el futuro, el pasado, ¿es el tiempo mismo? Andrés, quien había estado observando atentamente el paisaje, se giró hacia ellas con una expresión sombría. Esto es lo que el guardián quería decir. Estamos en una especie de limbo, un espacio entre los momentos. Un lugar donde el tiempo no sigue su curso natural. Sofía frunció el ceño. ¿Cómo sabemos que no estamos atrapados aquí para siempre? Tal vez el guardián nos haya llevado aquí para asegurarse de que no podamos salir. Eso no lo sabemos, dijo Andrés, su tono decidido. Lo que sí sé es que necesitamos encontrar una forma de salir. Si todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un error, necesitamos corregirlo antes de que este lugar nos absorba por completo. Valentina, con el ceño fruncido, asintió. Es cierto. Si seguimos aquí demasiado tiempo, perderemos nuestra oportunidad. El tiempo está colapsando, y si no lo arreglamos, no habrá un regreso. Lo peor es que no sabemos cómo ni por dónde empezar. Al mirar a su alrededor, vieron que el terreno parecía moverse de forma inestable, como si las distancias cambiaran cada vez que intentaban caminar. No había caminos claros, solo fragmentos de tierra que parecían surgir y desvanecerse ante sus ojos. Era como si el espacio mismo estuviera distorsionado, y el tiempo, atrapado en un círculo vicioso, los empujaba de un lugar a otro. Sofía miró a sus amigos con una mezcla de desesperación y determinación. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Tenemos que encontrar una salida. Debe haber algo, algún indicio en este lugar que nos diga cómo restaurar lo que destruyeron. De repente, en medio del silencio abrumador, una figura apareció frente a ellos. No era el guardián, pero su presencia era igualmente imponente. Era una figura femenina, alta y de cabello largo que fluía como si estuviera hecha de hilos de plata, iluminada desde dentro. Su mirada era penetrante, llena de sabiduría y misterio. No caminaba, sino que flotaba, como si estuviera suspendida entre el cielo y la tierra. ¿Quién eres?, preguntó Valentina, sorprendida por la aparición. La mujer sonrió levemente, y su voz resonó en sus mentes, como un susurro del viento. Soy el eco del tiempo, la voz que resuena en los pasajes olvidados de la historia. He sido testigo de la creación y destrucción de muchas realidades, pero nunca he visto algo como ustedes. Sofía, sintiendo un destello de esperanza, se acercó. ¿Sabes cómo podemos regresar? ¿Cómo podemos arreglar lo que hemos hecho?
El eco del tiempo la miró con una expresión enigmática, y por un momento, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Luego, la mujer habló con un tono grave. El tiempo es un tejido delicado, un hilo que se entrelaza con todos los momentos. Lo que ustedes han hecho es rasgar ese tejido. No puede repararse fácilmente. El precio que pagarán será alto, y no todos serán capaces de soportarlo. Andrés dio un paso adelante, su rostro firme. Ya hemos pagado un precio al alterar el tiempo, ¿qué más nos queda por perder? La mujer los observó con una mirada que parecía ver más allá de ellos, más allá de sus cuerpos y sus mentes. La pregunta no es qué más pueden perder. La verdadera pregunta es si están dispuestos a sacrificarlo todo para restaurar el equilibrio. Porque el tiempo no perdona. Y la corrección tendrá un costo que ustedes ni siquiera imaginan. ¿A qué te refieres?, preguntó Valentina, con la voz cargada de miedo y confusión. ¿Qué precio tendremos que pagar? El eco del tiempo extendió su mano hacia el horizonte distante, donde la tierra se disolvía en la nada. El tiempo es una corriente que arrastra todo a su paso. Si desean restaurarlo, deberán caminar hacia el centro del tejido, hacia el momento en que todo comenzó a cambiar. Pero el tiempo no les permitirá regresar sin un sacrificio. Uno de ustedes tendrá que quedarse aquí, atrapado en esta dimensión. Será una parte del tiempo que se pierde para siempre. Sofía, sintiendo un nudo en su estómago, se adelantó. ¿Está diciendo que uno de nosotros tiene que quedarse aquí para siempre? La mujer asintió lentamente. Así es. El sacrificio será grande, pero es necesario para que el tiempo sea restaurado. El que se quede aquí se convertirá en una parte del tejido del tiempo. Su existencia quedará atrapada entre los momentos, en un ciclo que nunca terminará. Un silencio profundo llenó el aire. Los tres amigos se miraron, sin palabras, mientras el peso de la decisión comenzaba a hundirse en sus corazones. Cada uno de ellos comprendía lo que estaba en juego, pero nadie quería ser el que pagara el precio. La idea de perder a uno de ellos, de dejar atrás a alguien que amaban, era insoportable. Valentina fue la primera en romper el silencio. No puedo. No puedo dejar a uno de nosotros atrás. Somos un equipo. Somos un solo cuerpo, un solo alma. No voy a permitir que alguien se quede aquí. Andrés la miró fijamente, pero sus ojos también estaban llenos de incertidumbre. No se trata de lo que queremos, Valentina. Es lo que necesitamos hacer. No hay otra opción. Sofía tragó saliva, su mente llena de pensamientos turbulentos. Tenemos que hacerlo. Lo que hagamos, lo haremos juntos. No podemos permitir que el tiempo colapse. Ya hemos visto lo que pasa cuando lo tocamos. No podemos seguir jugando con él. El eco del tiempo los observó en silencio, sabiendo que la decisión no sería fácil. El tiempo es cruel, y siempre cobra lo que le pertenece. Ahora, cada uno de ustedes debe decidir, quién se quedará aquí, en este lugar olvidado por la historia, y quién regresará al presente. La presión sobre ellos aumentaba, como si el aire se volviera más pesado, como si el tiempo mismo estuviera esperando que tomaran una decisión. ¿Qué harían? ¿Quién se sacrificaría por el bien de todos? La incertidumbre era su mayor enemigo, pero el reloj seguía avanzando, implacable. El tejido roto. El viento frío soplaba con fuerza en el espacio entre los momentos, llevándose consigo las últimas huellas de la existencia de Valentina. El eco del tiempo se desvaneció lentamente en el aire, como una sombra que nunca fue. Las palabras de la mujer resonaban en las mentes de Andrés y Sofía, un eco persistente que parecía atormentarlos más que nunca. El sacrificio de Valentina no era solo un acto heroico, era un recordatorio de lo irreversible que se había vuelto todo. El tiempo, con su caprichosa naturaleza, ya no les permitiría regresar a la normalidad. Todo lo que habían conocido estaba cambiando, y el costo de corregir sus errores era mucho mayor de lo que podrían haber imaginado. Sofía se desplomó en el suelo, sus piernas incapaces de soportar el peso emocional que acababa de asumir.
Las lágrimas caían sin control, pero no eran solo lágrimas de dolor por la pérdida de Valentina. Eran lágrimas por el futuro incierto que ahora les esperaba, por el futuro que no podrían salvar sin el sacrificio que ya habían hecho. ¿Por qué? Porque ella, murmuró con la voz quebrada, mirando el vacío que había quedado. Andrés, que había permanecido estoico durante todo el proceso, ahora parecía más vulnerable que nunca. Se acercó a Sofía y la abrazó, sintiendo también el peso de la pérdida, pero sin dejar que el miedo se apoderara de él. Porque ella eligió hacerlo, respondió con firmeza, aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre. Ella lo sabía. Sabía lo que estaba en juego. Sofía sollozó en su hombro, incapaz de contener la avalancha de emociones que la inundaba. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Cómo corregimos el tiempo sin ella? Andrés la miró, con los ojos llenos de dolor, pero también con una determinación que comenzaba a nacer de la oscuridad. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Valentina lo hizo por nosotros, por todos. Ahora tenemos que cumplir con lo que prometimos. El tiempo no va a esperar. El eco de sus palabras resonaba en sus mentes, como un grito distante que les llamaba a la acción. Sabían que no podían quedarse estancados en el dolor. Sabían que, aunque el sacrificio de Valentina les había dejado un vacío profundo, el tiempo seguía adelante, sin importar sus sentimientos. Y si ellos no hacían lo correcto, el sacrificio de su amiga habría sido en vano. El espacio que los rodeaba parecía moverse, desmoronándose poco a poco. Las distorsiones en el aire aumentaban, y los colores del horizonte comenzaban a desvanecerse en un gris desolador. El eco del tiempo había dejado claro que el tiempo se estaba colapsando, y si no encontraban una solución, todo se perdería. El lugar se desintegraría en un abismo sin fin. Andrés se separó de Sofía, mirando al horizonte incierto. Tenemos que encontrar el núcleo. El lugar donde todo comenzó a cambiar. Sofía asintió, aunque la idea de enfrentarse a lo que estaba por venir la aterraba. ¿Cómo lo encontramos? Andrés frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente. El eco del tiempo dijo que debíamos restaurar el equilibrio. Eso significa que debemos regresar al momento exacto en que alteramos el tiempo. Ese es el único lugar donde podemos corregir lo que hicimos. Sofía no podía evitar sentirse perdida. Pero, ¿cómo vamos a encontrar ese momento en medio de todo esto? El tiempo está tan roto. Lo encontraremos, dijo Andrés con voz firme, sin dudar ni un segundo. Valentina no se sacrificó para que nos quedáramos aquí. Ella lo hizo porque sabía que nosotros podríamos arreglarlo. Nosotros somos los encargados de restaurar el equilibrio. Si no lo logramos, todo se desmoronará. El terreno bajo sus pies comenzó a temblar, y una grieta apareció en el suelo, como si el mismo espacio estuviera desmoronándose. Ambos se dieron cuenta de que no había tiempo que perder. La destrucción estaba cerca, y el único camino era seguir adelante. No había más opciones. La esperanza, aunque débil, aún permanecía en sus corazones. Avanzaron juntos, cada paso pesado y cargado de miedo. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, sentían como si todo a su alrededor se desintegrara un poco más. Pero sabían que no podían detenerse. El futuro de la humanidad, el destino de todo lo que conocían, estaba en juego. De repente, el aire se volvió más espeso, y un resplandor cegador apareció frente a ellos. Una figura apareció en la luz, flotando a lo lejos, como una aparición. Sofía y Andrés se detuvieron, su respiración acelerada mientras la figura se acercaba lentamente. ¿Quién eres?, preguntó Andrés, con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. La figura se detuvo frente a ellos, y, a medida que la luz disminuía, pudieron ver que era el guardián del tiempo. Su rostro estaba marcado por la sabiduría de siglos, y su presencia, aunque serena, emanaba una energía poderosa. El tiempo se ha roto, dijo el guardián, con una voz grave, pero llena de una comprensión profunda. Y ustedes, los que han alterado el curso de la historia, son los que tienen que restaurarlo.
Sofía dio un paso hacia adelante, mirando al guardián con intensidad. Hemos perdido a Valentina. No sabemos si lo que hacemos es lo correcto. ¿Cómo podemos arreglar algo tan grande? El guardián los observó por un momento antes de hablar. El sacrificio de Valentina fue necesario, pero aún hay más por hacer. No solo deben restaurar el momento exacto en que todo comenzó a cambiar, sino que deben entender el precio de sus acciones. El tiempo no es algo que puedan controlar a voluntad. Cada alteración tiene consecuencias, y esas consecuencias deben ser enfrentadas. Andrés frunció el ceño. ¿Y qué debemos hacer exactamente? El guardián levantó una mano, señalando hacia el horizonte. Vayan al centro del tejido del tiempo, donde todo comenzó a desmoronarse. Allí, encontrarán lo que necesitan para restaurar el equilibrio. Pero recuerden, no todo puede repararse. Algunas cosas han quedado marcadas en el tiempo para siempre. Sofía y Andrés intercambiaron una mirada, sabiendo que el viaje que les esperaba sería mucho más peligroso de lo que imaginaban. El tiempo estaba colapsando, y cada segundo contaba. Pero no podían rendirse. El sacrificio de Valentina había sido solo el comienzo, y ahora debían enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Con una última mirada al guardián, ambos comenzaron a caminar hacia el horizonte distorsionado. Sabían que lo que estaba por venir sería aún más oscuro y complicado, pero no había vuelta atrás. Solo había un camino, hacia el centro del tejido del tiempo, donde la última oportunidad de salvar todo lo que conocían los esperaba. Y, mientras avanzaban, el eco de las palabras del guardián resonaba en sus mentes: el tiempo no perdona. Y ustedes, como todos los que han alterado su curso, deberán enfrentarse a su precio. El último sacrificio. El aire estaba denso, casi como si la atmósfera misma hubiera absorbido la tensión que se cernía sobre ellos. Valentina, Sofía y Andrés se encontraban frente al eco del tiempo, cuyos ojos, llenos de sabiduría y peso, les observaban sin juicio, solo con una quietud que transmitía una paz inquietante. El silencio era insoportable, como si el mismo tiempo estuviera esperando a que tomaran la decisión que podría destruirlo todo. Sofía miró a sus amigos, cada uno atrapado en su propio torbellino de pensamientos. El eco les había dado una opción terrible: uno de ellos debía sacrificarse para restaurar el equilibrio del tiempo. La tensión era palpable, como un peso invisible sobre sus hombros. No podían quedarse en ese limbo eterno, sabían que el futuro, tal como lo conocían, estaba en juego. Valentina fue la primera en hablar, aunque su voz apenas era un susurro. No puedo. No puedo dejar que ninguno de nosotros se quede aquí. Somos un equipo, y no podemos separar lo que hemos sido desde el principio. Andrés la miró fijamente, sus ojos llenos de esa determinación que solo podía surgir cuando se enfrentaba a lo impensable. Lo que está en juego no es solo nosotros. Si no restauramos el equilibrio, todo se perderá. Cada segundo que pasamos aquí está debilitando el tejido del tiempo. No hay otra forma. Sofía se sentó sobre una roca cercana, sus manos temblando mientras las palabras del eco del tiempo resonaban en su mente. Es cierto, lo hemos hecho mal. Alteramos el curso de la historia, y ahora, el precio que debemos pagar es este. Pero, ¿cómo podemos elegir quién de nosotros se quedará aquí, atrapado entre los momentos? El eco del tiempo observó la escena en silencio, como si esperara a que ellos llegaran a la respuesta por sí mismos. Finalmente, dio un paso hacia adelante, su figura flotando suavemente sobre el terreno inestable. Recuerden, el sacrificio no es solo físico. Es algo mucho más profundo. El que se quede aquí será parte del tiempo, una sombra que nunca se desvanecerá, una presencia que se fundirá con la eternidad. Pero, a cambio, los otros dos podrán regresar y restaurar el flujo natural del tiempo. Valentina se quedó en silencio, procesando las palabras del eco. El sacrificio era aún más grande de lo que imaginaba. No se trataba solo de perder una vida, sino de perder todo lo que uno era, de convertirse en una parte inmortal de la historia, pero a costa de no poder regresar jamás a la vida que conocían.
Lo que estás diciendo, Valentina no pudo terminar la frase. El miedo y la tristeza se habían apoderado de su voz. No hay vuelta atrás. El que se quede aquí, será como una sombra para siempre. Andrés tomó una respiración profunda. Había pasado por muchos momentos difíciles, pero este era el más desgarrador de todos. Lo sé. Pero necesitamos restaurar el equilibrio. Sin eso, ¿qué futuro habrá para todos nosotros? Si no lo corregimos, si no enfrentamos esto, el tiempo mismo se desintegrará. Sofía cerró los ojos, el peso de la decisión abrumándola. Cada una de sus opciones parecía más oscura que la anterior. El eco del tiempo, con su voz imperturbable, les dejó claro que el sacrificio no solo afectaría a ellos, sino a toda la humanidad, a toda la línea temporal. ¿Cómo sabemos que podremos salir de aquí si alguien se queda?, preguntó Valentina, con un toque de desesperación en su voz. ¿Y si fallamos? ¿Y si no somos capaces de arreglar nada? El eco del tiempo no respondió de inmediato, lo que aumentó aún más el temor que les apoderaba. De repente, las palabras del guardián del tiempo vinieron a la mente de Sofía. El tiempo no perdona. Y ustedes han alterado esa estabilidad. Nosotros hemos destruido una parte del tiempo, murmuró Sofía, mirando al suelo, sintiendo la presión sobre ella. Pero estamos aquí para corregirlo. No podemos permitirnos fallar. Finalmente, Andrés rompió el silencio, su voz grave y firme. Alguien tiene que quedarse. Alguien tiene que pagar el precio. ¿Y yo? No, Andrés, interrumpió Valentina, acercándose a él. No serás tú. No vas a sacrificarte. Siempre has estado dispuesto a arriesgar todo por nosotros. Pero si alguien tiene que quedarse, soy yo. Sofía los miró, sorprendida. ¿Qué estás diciendo, Valentina? No puedes hacerlo. No quiero perderte. Valentina le sonrió tristemente, la determinación clara en su mirada. Ya he perdido demasiado en mi vida. He visto lo que significa perder a alguien que amas. Y no voy a arriesgar la vida de ninguno de ustedes. Si alguien debe quedarse, soy yo. Y no hay otra opción. Andrés, furioso, intentó protestar. No, Valentina. No puedes hacerlo. No vas a sacrificarnos por nada. Pero Valentina lo miró con firmeza. Lo haría por cualquiera de ustedes. Y lo haré por el bien de todos. Si no hago esto, el tiempo, el futuro, todo lo que hemos conocido, se desmoronará. Y no puedo dejar que eso pase. Sofía trató de hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El dolor en su pecho era casi insoportable. No podía imaginar un mundo sin Valentina. No podía soportar la idea de perderla, pero entendía lo que Valentina había decidido. Lo había entendido por completo. Con lágrimas en los ojos, Sofía susurró, «Te vamos a extrañar, Valentina. Nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros». Valentina asintió, sin poder ocultar su propio dolor. «Sé que lo harán. Y ustedes tienen que vivir. Tienen que regresar y corregir lo que hemos hecho. Yo estaré aquí, y mi sacrificio será la última esperanza para que el tiempo siga su curso. No hay otro camino». El eco del tiempo observó la escena con una serenidad inquietante. La decisión ha sido tomada. El sacrificio se llevará a cabo. Pero recuerden, el tiempo es caprichoso. Nadie puede prever las consecuencias de sus decisiones. Sofía, con la voz quebrada, miró a Valentina por última vez, recordando todos los momentos que habían compartido, todas las risas, los temores, las luchas. Sabía que no habría vuelta atrás. Andrés abrazó a Valentina por un último momento, sin palabras, porque sabía que, en ese instante, las palabras eran vacías. Solo quedaba el sacrificio y la esperanza de que todo valiera la pena. La vida seguiría, pero el precio que estaban pagando era más alto de lo que jamás podrían comprender.
Con una última mirada, Valentina dio un paso atrás, y el eco del tiempo levantó la mano. La figura de Valentina comenzó a desvanecerse, su cuerpo rodeado por una luz brillante que la absorbió en su totalidad. «Adiós, Valentina». «Gracias», susurró Sofía, mientras las lágrimas caían por su rostro. Y, con un suspiro profundo, el eco del tiempo habló: «El sacrificio ha sido hecho. Ahora, el tiempo debe seguir su curso». El vacío que quedó alrededor de ellos era profundo, y aunque sabían que Valentina había hecho lo correcto, el dolor por su partida nunca se desvanecería. Tenían que regresar. Tenían que restaurar lo que habían roto. Pero sabían que no lo harían solos, y que Valentina viviría siempre en sus corazones. La restauración del tiempo. El horizonte parecía un lienzo roto. El cielo se deshacía en fragmentos de colores que se mezclaban entre sí, mientras el aire estaba impregnado de una vibración extraña, como si todo lo que había sido y todo lo que podría ser estuviera suspendido en una delgada cuerda, a punto de romperse. Sofía y Andrés caminaron sin descanso, cada paso llevándolos más cerca del centro del tejido del tiempo, donde todo comenzaría y terminaría. La grieta que había comenzado a abrirse entre los momentos era más grande que nunca. El suelo debajo de sus pies estaba fragmentado, como si las capas de la realidad se estuvieran desplomando. No había tiempo para preguntas ni dudas, aunque ambas sensaciones les ardían en el pecho. El sacrificio de Valentina, su ausencia, se sentía como un peso constante, como si su espíritu aún los guiara. El pensamiento de ella seguía vivo en sus corazones, y ese amor y dolor compartidos los impulsaban hacia adelante. «Estamos cerca», murmuró Andrés, su voz baja, como si temiera que el eco de sus palabras pudiera hacer colapsar todo lo que quedaba de ese lugar. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y desesperación. «Lo que haga falta, lo haremos. Debemos restaurar el tiempo». Sofía, caminando a su lado, no podía evitar sentir una mezcla de terror y esperanza. Las palabras del guardián del tiempo aún retumbaban en su mente: «No todo puede repararse». ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué consecuencias enfrentarían por haber alterado el curso de la historia? El sacrificio de Valentina les había dado el valor para continuar, pero ¿realmente podían salvarlo todo? El suelo tembló una vez más, y un rayo de luz iluminó el cielo, rasgando la neblina y revelando una puerta en el horizonte. No era una puerta física, sino algo mucho más profundo, un portal en el tejido mismo del tiempo. Era allí donde todo había comenzado, donde su error había dejado una cicatriz en la historia. La puerta brillaba con una luz intensa, como si la misma esencia del universo estuviera concentrada en ella. Sofía y Andrés se detuvieron un instante, observando la puerta. Sabían que al cruzarla, todo lo que habían conocido y perdido sería puesto a prueba. El sacrificio de Valentina no podía ser en vano. La historia debía ser restaurada. No solo por ellos, sino por todo el mundo, por todos los que dependían de ese delicado equilibrio del tiempo. «¿Estás listo?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. Andrés la miró, sus ojos llenos de una calma implacable. «No hay vuelta atrás. Nunca lo hubo». Con una determinación renovada, ambos caminaron hacia la puerta, y al cruzarla, se encontraron en un lugar que no era ni el pasado ni el futuro. Era el centro del tiempo, el lugar donde todo comenzaba y todo terminaba. Un espacio suspendido entre momentos, donde las líneas temporales se entrelazaban en una compleja red de hilos invisibles. Allí, el tiempo no fluía de manera lineal, todo ocurría a la vez, pero a la vez no ocurría nada. Era un caos ordenado, una paradoja que solo existía en ese punto central del universo. El eco del tiempo apareció ante ellos, su figura etérea y distante, como una presencia que se movía a través de las capas del tiempo. «Bienvenidos al corazón del tiempo», dijo con voz solemne. «Aquí, todo es posible y, a la vez, nada lo es». Sofía y Andrés intercambiaron una mirada, sus corazones palpitando con fuerza. El eco continuó, como si leyera sus pensamientos. «Aquí deben hacer frente a su error.
Aquí deben elegir cómo restaurar el flujo natural de los eventos. Sofía dio un paso al frente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo corregimos lo que hemos roto? Todo lo que necesitan hacer es regresar al momento exacto en que alteraron el curso del tiempo, respondió el eco, pero sus ojos no mostraban juicio, solo una infinita comprensión. Debéis tomar la decisión correcta, pero tened en cuenta que la historia nunca es perfecta. Todo lo que hagáis tendrá un precio. Andrés frunció el ceño, una sombra de preocupación cruzando su rostro. El precio ya ha sido demasiado alto. Hemos perdido a Valentina, ¿qué más podemos perder? El eco del tiempo no respondió de inmediato. En su lugar, una figura apareció detrás de él, era Valentina. O, al menos, su figura, brillante y etérea, suspendida en el espacio. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos se reflejaba una tristeza que parecía provenir de todo el tiempo. Sofía dejó escapar un grito ahogado. Valentina. La figura sonrió levemente, pero sus ojos estaban llenos de una melancolía profunda. Estoy aquí, pero no en la forma que conocías. Mi sacrificio fue necesario para que ustedes pudieran llegar hasta aquí. Ahora, lo que deben hacer es restaurar el tiempo. Yo he hecho lo que pude, y ahora es su turno. Andrés miró a Valentina, el dolor en su corazón casi insoportable. No sé si podemos hacerlo sin ti. No sé si podemos ser lo que necesitamos ser. Valentina lo miró con una calma infinita. Ustedes siempre fueron lo que necesitaban ser. Lo que el tiempo necesitaba. Ahora, deben confiar en que la restauración no depende de uno solo, sino de todos. Cada uno tiene un papel que desempeñar, y a veces, ese papel no se entiende hasta que el momento llega. Sofía, con las lágrimas cayendo por su rostro, se acercó a la figura de Valentina. Te vamos a extrañar, siempre. Valentina asintió, su figura comenzando a desvanecerse lentamente. Lo sé. Y yo siempre estaré con ustedes. El tiempo nunca borra lo que verdaderamente importa. Ahora, deben dar el último paso. Con una última mirada a la figura de Valentina, que desapareció en la luz del horizonte temporal, Sofía y Andrés se giraron hacia el eco del tiempo. La red de hilos temporales que los rodeaba comenzaba a brillar, como si los caminos del tiempo se estuvieran reconfigurando. Es hora, dijo el eco del tiempo. El último paso que deben dar es el sacrificio más grande de todos, restaurar la historia sin alterar nada. Sin interferir. El tiempo será restaurado, pero lo que han vivido, lo que han perdido, nunca regresará. El precio ya ha sido pagado. Andrés asintió, su rostro grave, pero resuelto. Lo haremos. Tomados de la mano, ambos se acercaron a la grieta en el tejido del tiempo, el lugar exacto donde todo había comenzado. Allí, las líneas temporales estaban entrelazadas, pero también rotas. Ellos sabían que su presencia allí no debía ser un cambio, sino una corrección. En un suspiro profundo, ambos cerraron los ojos, dejando que sus almas se unieran al flujo del tiempo. De repente, un resplandor cegador iluminó todo el espacio, y el aire se llenó de una paz indescriptible. El tejido del tiempo comenzó a tejerse de nuevo, los hilos rotos se unieron, y la historia, tal como debía ser, volvió a tomar su curso. El sacrificio de Valentina, el coraje de Andrés y Sofía, todo encajó en el gran mosaico del tiempo, restaurando el equilibrio. Cuando abrieron los ojos, el mundo había cambiado. El cielo estaba claro, y el viento, ahora tranquilo, parecía susurrar a través de las hojas. El tiempo había sido restaurado. Pero ellos sabían que, aunque el universo seguía su curso, sus corazones siempre llevarían consigo la huella de lo que habían vivido. La historia, tal como había sido escrita, continuaba. Pero el sacrificio no sería olvidado.